Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad les estoy grabando este video para explicarles su segundo examen de ética profesional. Lo vamos a basar precisamente, ya que se trata de un caso que se encuentra en proceso, en el escándalo reciente del fútbol español. Tuvimos una clase donde dimos una información ampliada sobre esto. De hecho, yo les estoy compartiendo este PowerPoint, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener elementos y sobre todo podamos realizar un análisis ético aplicado a la realidad. Entiendo, y eso es algo que yo lo acepto, que esto se trata de un hecho que está en proceso, que quiere decir que puede cambiar de un momento a otro, que no todavía está demasiado temprano como para descubrir la verdad del asunto. A lo mejor ustedes con solo la información en la web que encuentren, ya sea de índole periodística o de testimonios directos de los involucrados, a lo mejor ustedes puedan llegar a algunas conclusiones. Pero en todo caso, recordemos que la verdad se certifica, es decir, la verdad queda establecida en términos judiciales, en términos periodísticos, cuando se presentan pruebas fehacientes que lo que uno está sosteniendo, la hipótesis que uno se ha planteado en cualquier tipo de investigación ética, está cumpliendo con sus propósitos en la medida en que dispone de datos, dispone de información de primera mano o de primera fuente. Cuando la información se dispone de segunda, tercera o de cuarta generación o cuarta mano, es una información que va sesgada. Es decir, la información directa, la que dio origen al escándalo, ustedes la pueden encontrar aquí en el sitio web del Confidencial. El Confidencial, recuerden, es un periódico digital español que es el que destapó el caso con una portada bastante llamativa, yo diría amarillista, ¿verdad? Que llevaba una fuerte carga emocional y una fuerte carga de consideraciones previas, ¿verdad? Como que dijera, esta es la prueba de algo, ¿verdad? Pero no queda claro que se esté cometiendo algún delito o alguna falta de ética al inicio de un suceso. No lo sabemos. Con esto yo no estoy concluyendo nada. Yo lo que suelo criticar de la prensa es que se queden con esos primeros elementos informativos aparentes. Eso es lo único que yo critico, pero es una crítica, ¿verdad? Que por experiencias anteriores me he dado cuenta y manipulación de la comunicación, esto es algo que para la gran prensa de otros países, igual que la de aquí, ¿verdad? Representa traer agua a su pozo. Hay que identificar esos intereses. Bueno, recuerden pues, este es el link que ustedes le van a dar clic para que puedan asumir o tener acceso a la noticia original, ¿verdad? Bien, vamos entonces ahorita a revisar el examen. Bien, utilizando el siguiente método,
Pues deben ustedes elaborar un análisis del caso de la Real Federación Española de Fútbol, conocida por sus siglas RFEF o REFEF, ¿verdad? Piqué, del señor Gerard Piqué, ¿verdad? El eh, futbolista del Barcelona y presidente o CEO, Chief Executive Officer de la empresa Cosmos Holding Incorporated y al mismo tiempo futbolista, defensa central del Fútbol Club Barcelona. Y el señor Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Bien, ustedes ya más o menos estuvieron en la clase. Sería bueno que también le echaran una miradita a la clase. Ahí está en el Classroom donde tocamos ese tema, ¿verdad? Eh, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar a los actores y escribir una trayectoria de los mismos. No es una trayectoria biográfica, sino que es una trayectoria relacionada con el caso. Ustedes pueden hacer una introducción, ¿verdad? Donde expliquen quién es el señor Gerard Piqué y quién es el señor Rubiales y qué es. Y si ustedes consideran que hay otros actores involucrados, recuerden que pueden ser personas e instituciones, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden eso tomar en cuenta también. Yo de entrada pues veo aquí tres actores, pero igualmente pueden haber más actores. Yo, si no hubiese sido por el Confidencial, este caso no estaría en la prensa, en la buena prensa y en la mala prensa, ¿verdad? No estaría. Entonces habría que incluir al Confidencial como un actor más, ¿verdad? Pero si ustedes consideran que hay más actores, como podría ser eh, la Casa Real Saudí, ¿verdad? O la entidad deportiva que está a cargo de Arabia Saudita o de la administración del estadio, ¿verdad? En fin, ahí pueden ustedes descubrir si ellos también son actores y han tenido mucho que ver en el asunto. Ok, el segundo punto sería describir los hechos y los antecedentes. ¿Cómo es que vamos a describir los hechos? Pues hay un resumen que aquí mismo yo se los he proporcionado en esta presentación. Ajá, pero es un resumen hecho con informaciones de un lado y de otro lado. Yo lo que quisiera que ese resumen lo sacaran ustedes buscando otras fuentes también. Obviamente, si hay necesidad de tomar algún dato de los que yo les di aquí, pues tómenlo, ¿verdad? Pero lo que yo no quiero es que me van a hacer copy-paste, ¿verdad? Sino quiero que ustedes me hagan un análisis de los hechos y de los antecedentes, que ustedes tengan más o menos una cronología de los hechos. Porque si uno no tiene claro lo que ha pasado, ¿cómo puede opinar sobre lo que no tiene claro? Igual ahorita ustedes me podrán decir, sí, pero es un hecho en proceso, todavía no hay cosas muy claras, correcto. Bueno, entonces nosotros tenemos que ponernos en esta actitud. Hasta ahora, lo que se conoce del caso es esto. Si ustedes aclaran de esa manera, el análisis es válido, ¿verdad? Porque desde el punto de vista ético, tampoco nosotros podemos asumir cosas que solo porque las asume la prensa. Y eso no puede ser, ¿verdad? Bien, el punto número tres, explicar cuáles son los escenarios conflictivos, por lo menos para cuatro actores. La REFEF, la Real Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, la empresa Cosmos Holdings
y el señor Piqué, ¿verdad? Ahí tenemos que ustedes agarran cada uno de esos y le ponen, por ejemplo, la RFEF tiene estos escenarios conflictivos. El señor Rubiales tiene estos escenarios conflictivos. La empresa Cosmos Holding tiene estos escenarios conflictivos y el señor Piqué tiene estos escenarios conflictivos. ¿Y qué es un escenario conflictivo? Una decisión que uno toma en la que puede crear controversia. Por ejemplo, supónganse que yo en una clase como docente en la universidad vengo y digo, miren, vamos a hacer un cambio en la forma de evaluar. Vamos a colocar una nota de entrada. Todos ustedes tienen 0 y mientras no me convenzan a mí, yo no les voy a asignar puntos. Entonces, la forma en que ustedes van a ganar puntos es sumando de acuerdo a lo que yo considere que han hecho bien. Bueno, ese es un escenario conflictivo para mí, porque ¿qué puedo esperar ante una declaración semejante? Primero, un cuestionamiento de parte de los estudiantes. Segundo, a lo mejor un grupo de estudiantes diría, eso no está dentro de la ley. Y me lo puede, ajá, ¿y usted cómo me lo puede probar? Aquí está lo de la ley. Pero otro puede ser, no, hombre, miren, a mí me parece que esa es una forma bonita de calificar realmente, ¿verdad? O sea, eso como que nos motiva más, como nos vamos a quedar con el 0 para siempre, ¿verdad? No, hombre, hagamos otra, probemos. Y digamos que eso así mismo no solo puede crear conflicto para mí, sino que conflicto entre los mismos estudiantes. O sea, un escenario conflictivo deviene de una decisión. Pero entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en las decisiones empresariales, prácticamente casi todas las decisiones son escenarios conflictivos. Enhorabuena. Eso es. Toda decisión empresarial es una decisión conflictiva, unas menos que otras. Por ejemplo, si yo decido retirar una maquinaria de una fábrica y que ya no voy a necesitar los 10 obreros que me operaban esa máquina, es una decisión conflictiva. ¿Y dónde está el conflicto? Hay que buscar las antípodas o los extremos de esa decisión. Veamos, ¿qué es una antípoda? Una antípoda es una posición determinada que tiene un opuesto. Vaya, o soy un hombre bueno o soy un hombre malo. Esas son antípodas. O esta mujer es una mujer virtuosa o es una mujer mala. Otra antípoda. O este gobierno gobierna para los pobres o gobierno para los ricos. Es antípoda. Al centro de esa antípoda se configura un conflicto. Y ese conflicto que se configura tiene dos actores que se oponen en eso. Son antípodas dentro del deporte, el Barcelona y el Real Madrid. Correcto, son antípodas en el deporte. O sea, hay y genera un conflicto. Si ese conflicto se dirime en la grama, ¿verdad? Ahí es donde se dirime el conflicto. Y el que gana bajo la normativa del deporte, pues ese se lleva los méritos. Lo que pasa es que los escenarios que no son deportivos, ¿verdad?, que son empresariales, son potencialmente más conflictivos, incluso cuando se tienen relaciones de poder, porque hay una relación de poder entre
entre la empresa, la ley, los clientes y los beneficiarios. ¿Y dónde están las antípodas de esa relación? Bueno, las podríamos agrupar. Si uno de los extremos y el extremo que puede provocar esa relación es, por ejemplo, una empresa que irrespeta las leyes, esa es una antípoda. Identifiquemos la otra antípoda, que sería la antípoda perjudicada. Los clientes, la sociedad, la violación de las leyes. Pero ese digamos que sería como el conflicto central, pero si entra un tercer actor, que sería el gobierno, y el gobierno que está obligado a que si ve la actuación irregular de la empresa, proceder conforme a la ley. Proceder ya sea a una sanción, primero a una investigación, después a ver si acredita una sanción, y si no acredita una sanción, pues eh, reconocer que lo que la empresa está haciendo bien. Pero si amerita una sanción, entonces eso, dejarlo claro, cumplir con la ley, cobrar multas o penalizaciones si es que esta otra antípoda ha cometido ese error, ¿verdad? Por otra parte, la otra antípoda serían los clientes. ¿Y dónde resuelven los clientes los conflictos cuyas antípodas son empresas? ¿Verdad? Ah, bueno, entonces los clientes la resuelven en una primera instancia que se creó hace que unos 10 15 años. La Dirección de Protección al Consumidor. Usted tiene derechos como consumidor. Hay un cuerpo legal que le protege de determinados abusos. Si usted ha estudiado, que yo me imagino que más de alguna vez le han dado una leidita a la ley de protección al consumidor, ustedes se van a dar cuenta de que tendrían que tener un criterio. ¿Esta ley está pensada en función de los consumidores o en función de la defensa de los intereses empresariales? ¿O es una ley equilibrada donde toma en cuenta los legítimos intereses empresariales, pero también toma en cuenta los legítimos intereses de los consumidores, ¿verdad? Entonces, se me entiende con este tema de las antípodas, ¿verdad? Entonces, ustedes reconozcan, traten de buscar ahí desde el punto de vista de la Real Federación Española de Fútbol, cuáles son sus escenarios conflictivos en este caso, ¿verdad? Y cuáles serían las antípodas que se están manejando. Si ustedes identifican las antípodas, ahí pueden hacer el análisis. Luego hacen el análisis para el señor Rubiales, porque una cosa es la Real Federación Española de Fútbol y otra cosa es el señor Rubiales. Aunque él sea el presidente de la RFF, la RFF podría prescindir de él. Si la junta directiva en pleno decide suspender al señor Rubiales, lo hace, o la asamblea general de la RFF decide suspenderlo, suspende. ¿Verdad? Eso también puede pasar, ¿verdad? Entonces, véalo desde el punto de vista del señor Rubiales. Usted no como defensor de nadie, sino tratando de visualizar desde dónde mira el problema cada uno de estos actores. De ahí de Cosmos Holding. ¿Qué hace Cosmos Holding? Bueno, para cualquier referencia, Cosmos Holding, ahí está el sitio web. Ahí pueden ver ustedes el sitio web de Cosmos Holding. Más adelante se los muestro. Y luego el punto de vista del señor Piqué, de quien afortunadamente tenemos unas declaraciones, un video que dura, no sé, creo que 30, 40 minutos, y las del señor Rubiales casi 2 horas. No, el de Piqué dura 1 hora. Y las declaraciones del señor Rubiales duran casi 2 horas, ¿verdad? O sea,
Realmente, pues, mi sugerencia es que vean esos videos o los vean así avanzaditos, vea. Sáltense aquellas preguntas o aquellas cosas que no les parezcan a ustedes relevantes para la antípoda que estén analizando. Y ustedes con esa información, pues ya tienen algún criterio, por lo menos en la voz de los actores centrales, ¿verdad? Creo que hay un comunicado de la RFEF también, habría que buscarlo. Recuerden que el señor Rubiales no puede venir y sacar un comunicado sin la aprobación de sus codirectivos, ¿verdad? Bien, luego, después de que estudiamos los escenarios conflictivos, el cuarto punto, hay que identificar las decisiones que se tomaron en conflicto con la ética. Pero entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles son esas decisiones? Bueno, se tomaron las decisiones, se hizo la Copa del Rey. Usted analice si bajo las condiciones en que se hizo la Copa del Rey, que son el contrato que firmó Cosmos con la RFEF, es un contrato de acuerdo a lo que trasciende en las grabaciones y en la información mostrada por el periódico El Confidencial, si se ha cometido o no una violación al código de ética de la RFEF. Para ello, pues tienen que darle una mirada amplia al código de ética de la RFEF y descubrir ahí, por ejemplo, si hay conflicto de interés. Si ustedes fueran abogados, ustedes podrían tipificar eso como una violación al código de ética. Es una pregunta. ¿Verdad? Recuerden que también este es un hecho en proceso que lo estamos analizando sobre la base de las informaciones que tenemos en Internet y no la estamos analizando. No somos, no estamos en España, no tenemos información de primera mano, ni somos periodistas, ni estamos sentados a la par de alguno de estos actores. Bien. Por eso la pregunta está enunciada como se enuncia, dice buscar artículos del Código de Ética de la RFEF que puedan ser susceptibles de ser violados. Fíjense el lenguaje. Yo no estoy diciendo que se hayan violado. Lo que estoy diciendo es que susceptibles de ser violados. O sea, no estamos dando tampoco una condena ni una absolución. ¿Qué decisiones debería tomar cada individuo? Pregunta 5, perdón, pregunta 5. ¿Qué decisiones debería tomar cada involucrado para superar las dificultades éticas? Ojo, ¿qué significa superar dificultad ética? Ya le vamos a pagar a este periodista para que... Ay, no. Superar una dificultad ética es corregir el problema si lo hay desde el punto de vista ético. ¿Y cómo se corrige? Bueno, se puede convocar al Tribunal de Honor de Ética de la REFEF para que conozca del caso. Tendría que haber un denunciante, ¿verdad? En este caso, la REFEF bien podría convocar al Confidencial, al periódico digital, para que se muestre como parte del tema. De hecho, puede hacerlo porque las decisiones de un código de ética no son vinculantes ni son constitutivas de prueba alguna, porque no se está juzgando, sino que simplemente se trata de determinar si ha habido alguna violación del código de ética de la RFEF. ¿Va? Eh, entonces, la RFEF, ¿qué debería hacer? ¿Va? El señor Rubiales, ¿qué debería hacer? Imagínense que ustedes fueran consejeros en el ramo de la ética empresarial. ¿Qué sugerencias le diera desde el punto de vista ético para solucionar un problema o una posible violación ética? También puede darse el caso. Me están acusando de cometer una violación ética
y en realidad no ha habido violación ética. Entonces, es necesario que la persona que haya comprobado por sí misma que no ha cometido una violación ética presente pruebas de que no lo ha hecho. ¿Eh? Entonces, ahí tienen ustedes unas pistas para resolver esto. Eh, luego, quiero yo que ustedes me escriban su opinión, hasta en mayúsculas se los he puesto. ¿Eh? Veamos. Escriba su opinión sobre este hecho tomando en cuenta que aún está en desarrollo. ¿Ya? Aún está en desarrollo. Por lo tanto, yo lo menos que les pido es su opinión. ¿Se acuerdan que vimos que venía el hecho, el juicio, la opinión, la observación y la verdad? Esa era como la ruta analítica. Pues nosotros estamos en medio, en la tercera. Estamos en opinión. No podemos observar el hecho porque no tenemos información de primera mano. No hemos entrevistado a ninguno de los involucrados. Entonces no podemos pasar más allá de la opinión. Por lo tanto, no sabemos en rigor cuál es la verdad. Pero sí podríamos decir, por las evidencias presentadas, por las cosas que dicen de viva voz el señor Piqué y el señor Rubiales, es posible que se haya sucedido eso. Sí lo podemos decir, pero de esa forma. Es posible que sí haya ocurrido una violación ética o no haya ocurrido una violación ética. Y en todo caso, si ustedes lo concluyen de esa forma, me tienen que decir el artículo, como ya lo dijeron ahí, ¿verdad? Anteriormente, qué artículo del Código de Ética de la RFF se ha violado. Cada una de estas preguntas vale 2 puntos. Y luego la pregunta bonus. Esta no es obligatoria, es una pregunta que yo se la regalo. Imagínense que ustedes sientan que su examen no mucho, sientan que le apuntan a un seisito o un cinquito. Bueno, contesten esa. Eso le puede levantar la nota. O si usted siente que ha contestado de maravilla y usted quiere contestar ese, entonces yo casi que voy a terminar debiéndole a usted nota, ¿verdad? Puede ser para el próximo parcial, no sé. Ya pensaremos en algo. Analice el papel de el confidencial en términos de la deontología periodística. ¿Qué es deontología periodística? Bueno, le vamos a dar una mirada, ¿verdad? A la deontología periodística. Aquí vamos, le voy a poner aquí el buscador, ¿va? Y vamos a buscar aquí deontología periodística. Aquí está. La deontología profesional periodística es un orden normativo que afecta la actividad periodística. Va, sé que el artículo está en Wikipedia. Va. En Wikipedia solo nos vamos a revisar las fuentes para ver si son fuentes acreditadas. Miren, eso es un gran artículo, ¿verdad? Pero es bueno enterarse en qué consiste la deontología. Es un orden normativo que afecta la actividad periodística. Está formada por un conjunto de normas o principios generales que en determinadas circunstancias se sienten como obligatorias. También desarrollan esta función reguladora, entre otros, el derecho y la moral. Más concretamente podría decirse que un código deontológico es un conjunto de normas específicas de la profesión
que pretenden regular el actuar profesional de un informador en el ámbito periodístico. Están basadas en dos principios básicos: la responsabilidad social y la veracidad informativa. Además, exigen del corresponsal un continuo reciclaje y autoperfeccionamiento profesional. Ahí tienen ustedes. Y luego, bueno, tal vez no que se lean todo el artículo, pero sí buscar aquello que nos interesa. Por ejemplo, la autorregulación periodística. Como se trata de un medio de comunicación, el medio de comunicación siempre busca el tema de la autorregulación. La autorregulación periodística consiste en que cuando estamos hablando precisamente de un proceso de comunicación, estamos hablando de que antes de que alguna fuerza externa me regule el quehacer de la libertad de expresión, mejor yo me autorregulo primero, que de ninguna manera esto quiere reflejar o decir que se trata de una autocensura. La autorregulación supone, miren, aquellas conductas que podrían convertir al periodismo en un periodismo manipulador, mentiroso, que escribe en función de los intereses de quien paga, corrupto, pues nosotros consideramos que esas actividades de autorregulación sería evitar los sobornos, evitar las canonjías o las prebendas o los premios bajo de agua disfrazados para que un hecho sea publicado desde la óptica del corruptor. Entonces, en el código deontológico aparece, de los medios de comunicación, aparece esa norma que dice: ningún periodista, ningún miembro de los medios de comunicación deberá aceptar en condiciones de canonjía, de soborno o de regalo disfrazado estas y estas y estas cosas. Los códigos deontológicos aquí vienen también, ¿verdad? Bueno, leer alguno. Busquemos algún código deontológico a ver si hay. Vaya que hay uno, relaciona el derecho al honor y la propia imagen de los códigos deontológicos. El código deontológico del periodista, no dice de dónde. ¿Va? Bueno, veamos, parece que esto es algo internacional. El artículo 3 dice: información objetiva y rigurosa, la verdad periodística dentro de los derechos y deberes profesionales, respeto a la vida privada. La calumnia y la injuria, ambas son incompatibles en el ejercicio de la profesión y constituyen el peor delito en que podría incurrir el periodista. El trato respetuoso, el insulto quedaría prohibido por la ética periodística. Si ustedes se fijan en la web, se han de ver topado más de alguna vez con algún youtuber que fue periodista en su época o sigue siendo periodista, en donde se da licencias de hablar con un lenguaje insultante, de malas palabras o de cosas parecidas, ¿verdad? Eso es totalmente antiético. Y ahí vienen unos códigos deontológicos particulares que valdría la pena revisar. Revisar es darle una miradita. No que lo estudien y se lo aprendan de memoria, sino que para que conozcamos. Miren la Federación de Asociaciones de Sí, aquí hay el código deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña, por ejemplo. Deontología periodística e Internet, que es lo que acabamos de hablar. Era lógico que eso se tratara también. Bueno,
Insisto, échenle una mirada a eso para poder contestar esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué podrían contestar ustedes? Analice el papel del confidencial en términos de deontología periodística. Les refresco un poco los hechos, ya les refresco un poco los hechos.